Bueno, hola a todos. Quiero presentar hoy un trabajo en curso que he titulado Poéticas del cuerpo-ojo, enfermedad ocular y escritura contestataria en dos casos de autora. Como dispongo de poco tiempo, precisamente voy a tratar de apuntar aquí o de resaltar algunas claves de lectura para acercarnos a dos textos, además desde una perspectiva transatlántica, porque se trata de Un ojo de cristal, de la autora española Mirena Gurmeave. Es una escritora vasca, entonces la edición original del texto es en euskera, publicada en el año 2013, aunque la propia autora lo traduce al español en el año 2014. Y por otro lado estaría el trabajo de los ojos, de la autora argentina Mercedes Halfon, publicado en 2017 inicialmente, aunque su edición española es del año 2019. Bien, ambos textos comparten numerosas características. Una de ellas sería su estructura fragmentaria, y por otro lado pues serían narraciones en primera persona, no narradas por personajes femeninos, ¿no? por las protagonistas femeninas que padecen, al igual que las autoras empíricas, una discapacidad visual, que sería este ojo enucleado o este ojo de cristal de Mirena Gurmeave, que se convierte en un leitmotiv, ¿no? En un motivo recurrente en todo el relato. Y en el caso de Mercedes Halfon pues sería estos ojos extraviados, ¿no? O esta ambliopía que padece la autora y que también va a determinar la narración del relato. Ambos textos me permiten pensar en la noción de cuerpos extraordinarios, ¿no? Planteada por la teórica Rosemary Garland Thomson en el año 1997 en el libro Extraordinary Bodies, Figuring Physical Disability in American Culture and Literature, una autora y un libro capitales, ¿no? Para acercarnos a estos primeros diálogos entre los estudios de género y los estudios de la discapacidad en los años 90. Y por otro lado también me permiten pensar en esta noción a partir del libro reciente del año 2019, Cuerpos extraordinarios, ¿no? Discursos y prácticas somáticas en América Latina y España. Un libro que precisamente pues va a trabajar con estos cuerpos fuera del orden, ¿no? Estos cuerpos no normativos y desde la perspectiva de la lucha, ¿no? que establecen estas producciones culturales para desestigmatizar de algún modo el concepto, ¿no? Los conceptos extendidos sobre estos cuerpos. Por supuesto no podemos perder de vista en ningún momento tampoco la dimensión política que tienen estos textos, ¿no? A partir de esta tematización de los cuerpos extraordinarios. Y es que ya Foucault decía que no hay política que no sea una política de los cuerpos, ¿no? Y por otro lado me permiten pensar no solo en la tematización de los cuerpos extraordinarios, sino en cómo se hace eso, ¿no? A través de qué estrategias narrativas, a través de qué claves retóricas y por eso este diálogo entre texto y cuerpo extraordinario. Entonces creo que es pertinente acercarse a estos textos desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? A partir de este diálogo triple entre los estudios de género, los estudios de la discapacidad y los estudios de la corporalidad, en los que es pionera, como señalaba hace un momento, Rosemary Garland Thomson. Y por otro lado, ya desde los estudios literarios, desde la crítica literaria, sí que me interesa apuntar también algunas claves que comparten ambos libros, como serían el hibridismo genérico, ¿no? A partir de esta relación o de cómo están situados a medio camino entre la narrativa y el ensayo, el fragmentarismo al que también aludía antes, ¿no? Porque están construidos a partir de diferentes fragmentos dispersos y alternos. Unos de ellos precisamente tienen un carácter más narrativo o incluso autobiográfico y otros de ellos un carácter mucho más ensayístico. Podríamos hablar entonces de estos dos textos como dos autoficciones, ¿no? Que hacen gala de ese pacto ambiguo que desarrollara o que teorizara el crítico español Manuel Alberca, porque están precisamente pues, en un punto intermedio entre el pacto referencial y la plena ficción, ¿no? Por otro lado, también también presentan estrategias metanarrativas. Se construyen como dos textos con una escritura en devenir o en marcha, ¿no? Que van inscribiendo de algún modo ese proceso en la propia obra, ¿no? Y donde las autoras empíricas también se introducen en los propios relatos. Y por otro lado, también quería apuntar a un término que se está trabajando en los últimos tiempos, que es el de la docuficción, porque precisamente algunos de estos fragmentos de corte más ensayístico de los textos lo que hacen es elaborar una suerte de archivo enciclopédico de las enfermedades oculares de cada una de las narradoras, ¿no? De los ojos enucleados, de los ojos de cristal, en el caso de Mirena Gurmeave, y de la ambliopía o de estos ojos extraviados en el caso de Mercedes Halfon.
Bien, todo este panorama nos lleva entronca directamente con los estudios feministas de la discapacidad, ¿no? Que se desarrollan, empiezan a desarrollarse en los años 90, uniendo las herramientas de los estudios de género con las de los estudios de la discapacidad, ¿no? Y que son esenciales también para acercarnos o para elaborar un análisis apropiado y certero de estos textos. Uno de los libros capitales sería del año 1996, ¿no? Uno de estos libros iniciáticos, podríamos decir, y es The Rejected Body, Feminist Philosophical Reflections on Disability, de Susan Wendell. Y por otro lado, un libro un poquito más reciente, aunque no demasiado, ¿no? Ya del año 2007, que es Unruly Bodies, Life Writing by Women with Disabilities, de Susana Mintz, un libro muy interesante porque Mintz comienza a examinar, ¿no? En este caso para el ámbito anglosajón, pero sí que trabaja cómo precisamente las autoras contemporáneas se están empleando la escritura personal o la autoficción o la autobiografía al hilo de su propia discapacidad para combatir los estereotipos culturales acerca de la discapacidad, del género, del cuerpo y de la identidad. Y resalto esto de la life writing, ¿no? By Women with Disabilities, life writing, porque estos textos, ¿no? De Mirena Gurmeabi y de Mercedes Halfon también me permiten pensar en términos de una illness memoir o de una narrativa del padecimiento, ¿no? Una narrativa del padecimiento corporal. Y de esta escritura personal de la discapacidad, ¿no? Desde la propia experiencia corporal, que es algo que trabaja también muy bien Thomas Kuser en su libro de 2009, Signifying Bodies, Disability in Contemporary Life Writing. También me interesa resaltar en este diálogo entre enfermedad ocular y escritura personal de la discapacidad y escritura contestataria, ¿no? O texto extraordinario, cómo entonces estas narrativas del padecimiento corporal se construyen pues, con un fuerte impulso subversivo y contestatario, ¿no? De algún modo para luchar por la desestigmatización de estos cuerpos no normativos, ¿no? Y ya si vamos un paso más allá y pensamos no solo en los disability studies, sino por ejemplo los blind studies, aunque en este caso no estaríamos hablando de estudios de la ceguera, sino estudios de la discapacidad visual y de esta enfermedad ocular, pues hay otro libro que es fundamental, muy reciente, ¿no? Pero muy necesario para entender estos textos, que es el libro de Gilly Hammer, Blindness Through the Looking Glass, The Performance of Blindness, Gender and the Sensory Body, con prólogo también de Georgina Cleese, que es otra autora fundamental para entrar en estos terrenos de una perspectiva crítica, ¿no? de la ceguera personal desde la autoetnografía también. Y bueno, también os traía una cita de Estrella de Diego, ¿no? Que escribe el prólogo de la edición española del libro El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon, que precisamente identifica el libro como un texto a medio camino entre la precisión enciclopédica y la escritura de la confesión, ¿no? Aunando pues nuevamente o haciendo referencia a esta docuficción que comentaba yo y a esta escritura personal de la discapacidad o escritura de la confesión. Y bien, ya para terminar de apuntar estas claves de lectura que me interesaba traer aquí, creo que podemos pensar en ambos textos como textualidades corporales, ¿no? Porque ponen en diálogo precisamente el cuerpo con el corpus, ¿no? Ponen el cuerpo en la escritura y bueno, para pensar en estos términos es capital también el libro de Andrea Ostroff, El género al bies, cuerpo, género y escritura en 5 narradoras latinoamericanas del año 2004, porque bueno, de algún modo ambos textos, ¿no? Están planteando un cuerpo-ojo-texto disfuncional, ¿no? A través de estas claves que veíamos tanto para la escritura de la enfermedad ocular como para esa parte contestataria y subversiva que tienen ambos textos. Creo entonces que podemos pensar también en términos del trabajo de los ojos como una escritura estrábica que desarrolla la narradora o Mercedes Halfon, la autora, para poner en diálogo ambas cuestiones, y para el caso de Mirena Gurmeabi y de Un ojo de cristal, pues podríamos también pensar en términos de una narrativa protésica, siguiendo también las reflexiones de David Mitchell y Sharon Snyder en Narrative Prosthesis, Disability and the Dependencies of Discourse, porque de algún modo, pues al igual que el ojo sería esta prótesis ocular, también la propia escritura del relato se convierte en una
en una prótesis narrativa, ¿no?, para paliar la discapacidad de la narradora. Bueno, espero que os hayan servido estas claves y que podamos seguir dialogando los días del Congreso. Un saludo a todos.